Regla número 13. Podemos reordenar las columnas. Y esto es gracias porque en la versión 4 Bootstrap usa Flexbox como base para crear el sistema de columnas. Entonces, una de las características de Flexbox es poder ordenar colocando unos simples códigos CSS el orden de los diferentes elementos. Y para nuestro beneficio, Bootstrap usa esa característica. Pero no solamente vamos a poder reordenar las columnas utilizando una simple clase, sino que vamos a poder reordenar las columnas en base a los diferentes contextos que ya nosotros conocemos. El contexto por defecto, el SM, el MD, el LG y el XL. ¿De acuerdo? Para ver este ejemplo de una manera mucho más práctica, he creado un pequeño sistema de columnas. A la primera columna le he asignado el hecho que ocupe 2 espacios, a la segunda columna que ocupe dos columnas, a la tercera columna le he hecho que ocupe 2 columnas y a la cuarta que ocupe 6 columnas, ¿de acuerdo? Y también le he asignado algunas clases de utilidades, así le llama Bootstrap, que nos permiten crear fondos o asignar fondos. En este caso le he asignado la clase bg-primary para asignar un color de fondo a este primer bloque. También he colocado la clase bg secondary que asigna otro color de fondo, la clase bg subset y la clase bg danger, ¿de acuerdo? Esto es el resultado que nosotros podemos apreciar ahora mismo. Este primer bloque ocupa 2 columnas, 2 columnas, 2 columnas y 6 columnas. Y el color que estás viendo justo ahora es porque es el color que le está asignando Bootstrap a estos elementos. Pero, a ver, aquí me equivoqué. Acá no es secondary, es secondary. Es secondary con la O. Ahora sí. Ahí tenemos estos 4 bloques. ¿De acuerdo? Ya luego vamos a hablar acerca de los sistemas de colores que trabaja Bootstrap. Y el primer caso que vamos a analizar es el siguiente. Queremos que un elemento se muestre o que una columna se muestre siempre en la primera posición. En este caso queremos saber que la columna 3 se muestre en la primera posición. Para esto simplemente agregaríamos la clase order-first. Así como lo vemos, order first. Vamos a ver nuestro sitio y como puedes apreciar esta columna 3, la columna 3 ahora está en la primera posición. Pero el cambio ha sido solamente visual, porque si es que vemos nuestro código fuente, miren, damos un clic en cualquiera de las columnas y acá tenemos estas 4 columnas. Podemos apreciar que se mantiene el mismo orden. Mira cómo la columna 1 con el bg primary, bg secondary, bg subset y bg danger se mantiene en el orden. Pero aquella columna a quien le hemos asignado la clase order-first, visualmente, es decir, en la página, se muestra en un primer lugar, pero en el código fuente mantiene el mismo orden. ¿De acuerdo? Entonces, la primera conclusión que vamos a obtener es que los cambios se realizan visualmente, pero el código fuente se mantiene intacto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si queremos, que la cuarta columna sea la primera, vamos a cortar esta clase, vamos a pegarla por acá, veamos este sitio y mira cómo la cuarta columna ahora pasa al primer lugar, es la primera columna. Pero el código fuente, mira, si vemos el código fuente, nada ha cambiado, ¿no? En el código fuente, este bloque con la clase bg-primary aún se mantiene primero, el bloque bg-secondary aún se mantiene segundo, bg-subset y bg-danger como último lugar. Pero como le hemos asignado la clase order-first, se visualiza en la primera posición, ¿de acuerdo? Pero en un caso práctico, nosotros haremos lo siguiente. Como trabajamos primero pensando en móviles, vamos a colocar el orden en el que nosotros queremos visualizar los elementos, ¿de acuerdo? Normalmente nosotros haríamos lo siguiente. Primero colocaríamos los elementos en el orden en el que nosotros quisiéramos visualizarlo. Ahí está, ¿no? Y en el contexto, por ejemplo, en el contexto MD, quisiéramos que la columna 4 se muestre en la primera posición. ¿Cómo haríamos? Pues estas clases soportan contextos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder colocarle un texto y hacer que estas clases funcionen únicamente en dichos contextos hacia arriba. Veamos. A ver, vamos a hacer que esta cuarta columna se muestre en la primera posición únicamente cuando estamos en el contexto MD hacia arriba. Ya tú sabes cuál es el contexto MD, ¿no? Son los 768 píxeles para arriba. Entonces colocamos esta misma clase order-md-first. ¿Qué crees que va a hacer esto? Esta clase lo que está diciendo es que en el contexto MD este bloque se va a mostrar en un primer lugar.
Vamos a ver si es que funciona. Ahora mismo estamos en los 424 píxeles. Estamos todavía en el contexto estándar. Vamos al contexto SM. A los 768 vamos a ver lo que pasa. 768. Ahí está. Mira cómo esa clase se ha activado cuando hemos entrado al contexto MD. Y como los contextos se heredan de menor a mayor, esta clase va a seguir afectando en los contextos mayores. El LG y el XL. Como puedes apreciar, ¿no? Ahí lo tenemos. Creo que me dejé entender o no. Vemos cómo en el contexto estándar esta clase no afecta. Esta clase que hemos asignado no afecta. Pero cuando hemos entrado al contexto MD ya aplica y se aplica a los contextos superiores. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Sencillo o no? Básicamente esa es la utilidad que se le da a la clase OrderFirst. Ahora tenemos otra clase también interesante. En este caso podemos colocar una columna y hacer que se muestre última. Para esto utilizaríamos otra clase. Vamos a borrar la clase OrderMDFirst. Por ejemplo, queremos que la columna BGPrimary se muestre última. Para esto colocaríamos la clase Order. En lugar de First colocaríamos Last. Ahora mira lo que pasa. Podemos apreciar cómo la columna 1 col 1 se muestra última, ¿de acuerdo? Pero como tú ya sabes, este cambio es solamente visual. En el código fuente todos los elementos mantienen su orden natural, el orden con el que fueron escritos. Entonces acá podemos apreciar cómo colocando la clase OrderLast, esta columna que ha sido escrita o ha sido colocada en un primer lugar se muestra al último. Pero ¿qué pasa si queremos que esto ocurra únicamente en otro contexto? Vamos a hacer lo siguiente. Como nosotros trabajamos usando la filosofía Mobile First, vamos a colocar inicialmente el orden con el que nosotros deseamos mostrar los elementos, ¿no? Pero a medida que nosotros vamos avanzando y vamos llegando a otros contextos, vamos a aplicar otra clase. Queremos que este segundo bloque, el bloque con la clase PGSecondary, queremos que en el contexto SM se vaya al último. Pues haríamos lo siguiente. Colocaríamos order-sm-last cuando se active el contexto SM a los 578 píxeles, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver, miren, estamos en los 440 píxeles y todas las columnas se muestran como inicialmente han sido colocadas. Pero si es que nosotros ingresamos a los 578, ahí está. Mira cómo ahora esta segunda columna se va al último, porque le hemos asignado la clase order-sm, es decir, esta clase se va a activar en ese contexto y va a enviar esa columna al último lugar. ¿De acuerdo? Si queremos podríamos cambiar sm a lg. ¿Eso haría qué cosa? A ver, ¿qué haría lg? Haría que cuando, a ver, mira cómo el orden natural se mantiene, pero cuando ingresamos al contexto LG, ¿cuál es el contexto LG? Empieza cuando a los 992 píxeles. Estamos en los 900 y tantos y a los 992 mira cómo se aplica o se activa esta clase y hace que esta columna se muestre o vaya al último lugar. ¿Qué tal? Estas dos clases son útiles cuando queremos de una manera sencilla colocar un elemento en el primer o último lugar. ¿De acuerdo? Así que para esto sirven las clases OrderFirst y OrderLast. Y recuerda, ambas soportan diferentes contextos.